Hola a todos y todas. Bueno, voy a acercarles este video para hacer una introducción al análisis del tema el peronismo que tenemos que tomar dentro del programa. En algunos casos hemos estado conversando ya un poco uno de los problemas para entender este proceso político en la Argentina, que tiene que ver con el hecho de pensar el surgimiento de un movimiento llamado peronismo a partir de la acción del general Perón desde 1943 en adelante, es decir, a partir de su participación en el golpe de Estado de 1943 y el comienzo de su actividad política en el Estado. Esto, bueno, históricamente es un problema porque deja de lado toda la sociedad que hasta ese momento venía actuando tanto políticamente como socialmente, que traía una serie de reclamos y de exigencias y que había desarrollado una serie de métodos de lucha que habían puesto a esa sociedad y específicamente a la mayoría de la sociedad, como es en todas las sociedades capitalistas, que es la clase obrera, había puesto a esa mayoría de la sociedad, a la clase obrera, en el centro de la acción política. Ya estuvimos estudiando lo que suele denominarse como la década infame, donde vimos que efectivamente un gobierno conservador de la concordancia había asumido una estrategia de reprimir y perseguir a las organizaciones sindicales que se oponían a sus políticas. Por lo tanto, es una década, la de 1930, no solamente de una fuerte actividad del Estado argentino en la economía, en fijar una estrategia de mantener la inserción argentina en el mundo a partir del proceso agropecuario exportador, pero también una fuerte actividad desde abajo, es decir, desde las masas, desde los trabajadores, desde la clase obrera especialmente, que va a ir mostrando una estrategia. ¿Qué quiere decir? Una idea que se va haciendo mayoritaria de qué es lo que debería hacer la clase obrera para obtener sus objetivos. Y obviamente, antes de definir esta estrategia, la clase obrera fue definiendo sus objetivos, ¿sí? Nosotros, para ver esto y no confundir, digamos, al peronismo como una creación de un líder o de un pequeño grupo de personas, sino como el resultado de un proceso histórico que lleva a un sector mayoritario de la clase obrera a proponer una alianza a un sector de la burguesía, y que esa alianza, llegado el momento en el Estado, se va a plasmar en lo que se denominó peronismo. Podría haber tenido cualquier nombre, pero en este caso se plasma allí. Y esa alianza va, efectivamente, como toda alianza, a permitir que sus integrantes obtengan cosas. Ahora, lo que obtiene la clase obrera en la década del 40 es fruto de las luchas que vino desarrollando desde principios de siglo, y que en la década del 30 se transforma como una estrategia, ¿sí? Que no era la única, que probaron varias, y que predomina esta estrategia de acercamiento al Estado a través de los mecanismos democráticos, es decir, a la integración, a la integración de esa fuerza social a una fuerza política que pretenda llevar adelante los cambios que entendía la fracción mayoritaria esta de la clase obrera que debían llevarse adelante. Bueno,
como para ayudar a mostrar que efectivamente esto no es una opinión, sino que es efectivamente lo que sucedió en el proceso histórico argentino. Hay que remitirse no a la década del 40, sino hacia atrás. Hay que pensar por lo menos en la década del 30. Dentro de ese periodo hay un gran libro de un historiador argentino, Nicolás Iñigo Carrera, que es este libro. Se va a ver al revés por la cámara, pero se llama La estrategia de la clase obrera, la huelga de 1936. Efectivamente, en 1936 se produce una huelga de los albañiles, y esa huelga comienza a desarrollarse con cierta fuerza, se extiende en varias provincias, y a partir de la actitud del Estado, del gobierno de la Concordancia, de reprimirla, obtiene la solidaridad de los principales gremios, como por ejemplo los ferroviarios, en ese momento, y se transforma en una huelga general. Esa huelga general, como toda huelga general, se transforma en una huelga de carácter política, es decir, que los reclamos que tenían no eran solamente lo de esos obreros albañiles o del conjunto de los obreros, sino que había reclamos de carácter de cambios políticos. Y alrededor de esa huelga comienza a nuclearse un espacio de partidos políticos opositores a la Concordancia, que comienza a conformar un bloque social y político que a finales de la década del 30 ya va a tener esta propuesta, este programa de sumar a una fracción de la clase obrera junto con algunas fracciones de la burguesía y constituir una alternativa política a los gobiernos conservadores y de la Concordancia, de la cual la clase obrera obtuviera cosas. Es decir, estamos viendo cómo desde la clase obrera, y ya muy previo a la aparición de Perón como figura política, comienza a existir algo que después con el tiempo llamaremos peronismo, ¿no? Entendido de esa manera, nos da la posibilidad de entender efectivamente todo lo que sucede posteriormente en lo que se conoce como la historia del peronismo. Bien, para esto yo les voy a dar unas fotografías de este libro. Son varias páginas, pero necesitaba también darles esta explicación para que ustedes no se pierdan en la lectura. Igual es una lectura muy sistemática. Lo que le estoy dando es una parte del último capítulo, que son las conclusiones del libro, por eso no hay explicaciones largas, sino síntesis, y les voy a hacer alguna serie de preguntas que van a contestar con la lectura de esa síntesis y también viendo lo que yo digo en este video, ¿sí? Centralmente pensando en que las acciones que lleva adelante la clase obrera en la década del 30, fundamentalmente a partir de la huelga general del 36, muestran la existencia de una estrategia de la clase obrera, no de un dirigente, no de un grupo de personas fuera de la clase obrera, sino de la propia clase obrera organizada, buscando una propuesta política que se va a plasmar en la década posterior, en la década